Bienvenidos a Brands for Future, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con branding, diseño, tecnología y negocios. Soy Guille Centurión y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la Futura, una de las tipografías más queridas y más utilizadas, que guarda un montón de historias en sus casi 100 años de vida. Pero antes de empezar, mencionar al patrocinador de este episodio, que es Crater. Crater es una agencia que ayuda a las empresas a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca, sus productos digitales y su comunicación. Vamos con Historia de la Tipografía, hoy la Futura. Los que conocéis el podcast sabéis que nos gusta explorar historias y las personas que hay detrás de los diseños que forman parte de nuestra vida cotidiana. El episodio de hoy es muy especial para mí y para la mayoría de los diseñadores, supongo, ya que está dedicado a una de las grandes protagonistas de cualquier catálogo tipográfico, ya lo hemos dicho, es la tipografía Futura. Comenzamos nuestro viaje en una época que también es habitual en este podcast. Volvemos a la Alemania de los años 20, un periodo de efervescencia cultural y artística donde movimientos como la escuela de la Bauhaus estaban redefiniendo el arte, el diseño y la arquitectura. Como decía, ya hemos hablado de esta época bastantes veces y concretamente sobre la Bauhaus tenemos un doble episodio en el que repasamos su historia, aprovecho para recordarlo. Y es que en este contexto de innovación y experimentación constante, como en la época de la Bauhaus, nace la Futura, concretamente en el año 1927 y de la mano de su creador, el diseñador tipográfico Paul Renner. Aunque Paul no era parte de la Bauhaus, compartía su visión, pues la visión de unir el arte con la industria. Y esta tipografía reflejaba bastante bien estas corrientes filosóficas. Quería romper con la tradición de las tipografías basadas en el diseño de letras manuscritas o estilos clásicos como las tipografías romanas. La Futura destaca precisamente por su versatilidad y su simplicidad, la simplicidad de unas formas que la hacen tremendamente funcional. Capturó perfectamente el espíritu de su tiempo y se convirtió en un actor clave en la narrativa visual del siglo XX. Renner se inspiró en las figuras geométricas básicas como el círculo, el cuadrado o el triángulo para diseñar esta tipografía, que, pues como estamos comentando, era una declaración de intenciones, una declaración de principios y que iba a ser una herramienta clave en el diseño y la comunicación de esta época. La Futura fue una respuesta a los desafíos de su tiempo, simbolizando una ruptura con el pasado y, como su nombre indica, era precisamente una mirada hacia el futuro. Su diseño reflejaba una creencia en la eficiencia y la claridad, sin adornos, que son principios que resonaban profundamente en una época caracterizada por la reconstrucción y la modernización de la sociedad. Aunque las tipografías sans serif ya existían desde por lo menos 100 años antes de la creación de la Futura, precisamente en el modernismo alemán es cuando comienzan a popularizarse. Como breve aclaración, las tipografías serif, las que tienen serifa, son tipografías con adornos en sus extremos, como si tuvieran una peana o un pie. En cambio, las sans serif significan sin serifa literalmente, es decir, que no tienen ese adorno, que seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. También son las llamadas en castellano las tipografías de palo seco. Pues la Futura es una de estas, es una sans serif o palo seco, que es sin duda una de las más reconocidas dentro de esta categoría y de las más reconocibles de este estilo, porque representa a la perfección la filosofía de la modernidad en cada uno de sus trazos. Para entenderlo mejor, profundicemos un poco más en sus formas. Como hemos dicho, es una tipografía geométrica. Hemos hablado de que parte del círculo, el cuadrado, el triángulo, pero por poner un ejemplo tangible, la letra O y la letra C es que son círculos perfectos, prácticamente perfectos,
pero es que la letra A y la M, como es lógico, parten de triángulos. Y esta simplicidad geométrica, que no solo se da en la Futura, pero digamos que la Futura es donde se puede ver perfectamente esto como aspectos distintivos, y además es muy limpia, es donde se ven muy claramente estas formas geométricas. Y además destaca por la capacidad de legibilidad que esto le otorga. Otro aspecto clave de la Futura es su versatilidad. A lo largo de los años se han creado múltiples variantes, como la Futura Light, la Futura Bold y las versiones Condensed, por ejemplo. Estas variantes le ofrecen una amplia gama de posibilidades a los diseñadores para que los utilicen, desde titulares súper impactantes hasta una tipografía que se puede utilizar perfectamente en textos largos y mantiene perfectamente la legibilidad. A lo largo del siglo XX, la Futura rápidamente se convirtió en una de las tipografías favoritas en el ámbito de la publicidad y el diseño. Un ejemplo es el uso que le dio la marca Volkswagen alrededor de los años 60, donde la Futura fue clave en la publicidad del icónico Volkswagen Beetle. Seguro que conocéis aquel famoso anuncio de Think Small, que de hecho aparece en la serie de Mad Men, un guiño para los amantes de Mad Men, y en futuras publicaciones del Volkswagen Beetle. ¿Y por qué eligen la Futura? Pues por asociación, básicamente. Esta tipografía le otorgaba todos estos intangibles de los que hemos hablado: simplicidad, funcionalidad, modernidad, y son valores que maridaban perfectamente con el diseño del coche y de la marca Volkswagen. Otro ejemplo donde la Futura ha dejado una marca indeleble es en el cine. Por poner un ejemplo, 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick utilizó la Futura en la gran mayoría de los carteles y diseños promocionales de la película. Y es otra declaración de intenciones para asociarse a conceptos como vanguardia, modernidad, etc. La tipografía Futura también ha tenido una presencia constante en la cultura popular del siglo XX y, como es lógico, también en el mundo de las marcas, siendo la tipografía de multitud de logotipos y además de logos de segmentos de mercado totalmente diferentes, desde marcas deportivas, marcas tecnológicas o de lujo, porque precisamente esta versatilidad de la que hablábamos y la cantidad de variaciones y pesos que tiene le permite adaptarse a un montón de estilos. Por ejemplo, es la tipografía del logotipo de Louis Vuitton, del logotipo de Nike o de su famoso Just Do It. De hecho, la mayoría de los mensajes que podéis ver en carteles o en publicaciones de Nike están escritos con la Futura Extra Bold Condensed, para ser exactos. Y si ahora mismo escribís cualquier texto con esta tipografía, la Futura Extra Bold Condensed, va a ser inevitable que cualquier texto que escribas así va a aparecer Nike, aunque no le pongas el logotipo de Nike. Ya directamente la mente te va a llevar a Nike. Pero también está presente en muchísimos más logos: Gillette, Absolut Vodka, Supreme, Red Bull, el antiguo logotipo de Canal Plus, Calvin Klein, Domino's Pizza, y me puedo tirar un buen rato más diciendo nombres de marcas que han utilizado esta tipografía. Bien, ya hemos repasado cómo ha sido la trayectoria de la tipografía diseñada por Paul Renner en el siglo XX, pero la pregunta es, ¿cómo se ha adaptado al mundo digital esta tipo? Pues a pesar de haber sido creada en una época donde las tipografías básicamente estaban diseñadas para el mundo de la imprenta, para ser impresas, la Futura ha tenido una transición intachable al mundo digital, verdaderamente impresionante cómo ha sabido adaptarse, manteniéndose como una de las tipografías más populares y más versátiles. Parece que es que siempre se hubiera pensado para pantallas. En el ámbito digital, la Futura sigue siendo una de las selecciones predilectas por los diseñadores, y es que su claridad y su simplicidad, esos valores que la hicieron tan popular en la era de la impresión, en la era de la imprenta, son igualmente valiosos para el mundo de las pantallas. La Futura se adapta perfectamente a los desafíos del mundo digital.
Pero ¿qué hace que la futura se mantenga tan relevante en esta era dominada por el cambio, la rápida evolución y las tendencias tan cambiantes? Pues el éxito de esta tipografía se debe a que desde el inicio, no sé si conscientemente o inconscientemente, siempre ha tenido un carácter atemporal. Y esta adaptabilidad que le otorga, esta temporalidad, como antes decíamos, es que le permite adaptarse prácticamente a cualquier sector y a cualquier época. La futura es más que una tipografía, es más bien, desde mi punto de vista, un símbolo de modernidad, una herramienta de comunicación muy eficiente y un icono que ha trascendido generaciones a la altura de otras tipografías de las cuales también hemos hablado en este podcast, como por ejemplo la helvética. Y es que desde su concepto base de esta audaz ruptura con las formas tradicionales hasta su adaptación a la era digital, la futura ha demostrado ser precisamente esto que hablamos, no solo una tipografía súper atemporal, sino que también es enormemente útil y versátil. Espero que este viaje por la historia y legado de esta tipografía tan querida por mí y por muchos os haya gustado. Os invito a que, como yo, busquéis a la futura allá por donde vayáis. Nunca sabes dónde te la puedes encontrar, hacedme caso. Gracias por acompañarme en este episodio de Brands for Future. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.